y después brevemente les voy a leer unas cuantas paginitas sobre el autor, que es un filósofo ya fallecido, muy importante de la tradición analítica en filosofía contemporánea. Y finalmente, después de esas 4 o 5 paginitas, vamos a pasar a una discusión entre nosotros acerca del libro y temas del libro. Bueno, tenemos de derecha a izquierda de ustedes Axel Barceló, es doctor en filosofía por la Universidad de Indiana en Estados Unidos, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y tiene intereses con un amplio alcance, quizás el más amplio de todos, que van desde la lógica y la filosofía de la lógica hasta la estética, la filosofía del arte, pasando por las ciencias cognitivas, la metafísica contemporánea, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y lo que se les ocurra a ustedes. Ética también últimamente, y aparece metaética también, y si aparece otra que en un ente también la tomará. Después tenemos al doctor Eber González Varela, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. El doctor González Varela es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y se especializa en las áreas de metafísica contemporánea y filosofía antigua. Después tenemos al doctor Alessandro Torza, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Boston en Estados Unidos. También es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y él está principalmente interesado en la interacción entre la lógica y la metafísica, incluyendo la metafísica modal, la teoría de contrapartes, los fundamentos de la lógica modal y la metaontología, entre muchas otras ramas de esa interacción. Bueno, dicho esto, yo soy el traductor del libro. Sí, Leonardo García Ramírez, aparte de traducir este maravilloso libro, es también investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y también se dedica a también una parte bastante amplia de la filosofía contemporánea, la filosofía analítica, especialmente metafísica y filosofía del lenguaje. Pero no recuerdo dónde está este doctorado en Massachusetts. En Michigan. En Michigan, es cierto. Muy lejos de Massachusetts. Pero la palabra está cerca. Sí, gracias, Axel. Bueno, un poco, como saben, vamos a presentar un libro que se llama Sobre la pluralidad de mundos, de David Lewis. Les cuento un poco quién es David Lewis para que tengan una idea de qué trata todo esto. David Kellogg Lewis nació en 1941 en Ohio, Estados Unidos, en lo que se conoce como el corazón del Midwest, cerca de donde Axel estudió y donde yo estudié, lo cual es completamente irrelevante para nosotros, pero bueno. Él murió a los 60 años de edad, con 35 años de ejercicio filosófico profesional. Esos pocos 35 años, si los comparamos con los casi 60 que tuvo Russell, por ejemplo, 60 solo de ejercicio profesional, esos 35 años le bastaron para publicar 4 libros, entre ellos este libro, y más de 100 artículos en casi todas las áreas: metafísica, filosofía del lenguaje, filosofía de la lógica, filosofía de la mente, epistemología, filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía moral, estética, filosofía social e incluso teoría de la decisión. Es un poco como el doctor Barceló. Parece una obra de dimensiones olímpicas, no solo por todo lo que escribió, sino especialmente por la cantidad de temas que abarcó. En efecto, parece un verdadero sistema filosófico del siglo XX. Y realmente lo es. La mejor forma de resumir la filosofía de Lewis es la que nos ofrece él mismo en la introducción a su colección de artículos filosóficos, su primer volumen, que entre nosotros conocemos como la Biblia. Nos dice ahí Lewis, lo cito: me hubiera gustado ser un filósofo fragmentario, asistemático, ofreciendo propuestas independientes sobre una variedad de temas. No habría de ser así. Muy frecuentemente sucumbía a la tentación de presuponer mis posturas sobre un tema al escribir sobre otro tema. Más notablemente, mi realismo sobre los posibles no actualizados aparece en prácticamente todos mis artículos. Quien lea mi trabajo en busca de argumentos contundentes a favor de mis teorías se irá decepcionado. Independientemente de si sería agradable o no destruir por completo a los opositores meramente con la fuerza de los argumentos, no es posible hacerlo. Las teorías filosóficas jamás son concluyentemente refutadas. La teoría sobrevive su refutación bajo cierto costo.
Cuando todo ha sido dicho y hecho, y todos los argumentos y distinciones y contraejemplos astutos y complicados han sido descubiertos, seguiremos enfrentándonos a la pregunta de qué costos vale la pena aceptar, qué teorías tienen un saldo final confiable y cuáles son las consecuencias contraintuitivas inaceptables y cuáles las aceptables. Nuestras intuiciones, dice Lewis, son simplemente opiniones. Nuestras teorías filosóficas también. Algunas son de sentido común, otras sofisticadas, pero todas son opiniones. Y una meta razonable para un filósofo es la de ponerlas en equilibrio. Nuestra tarea común es la de encontrar cuáles sean los equilibrios que podrán resistir ser examinados. Pero es tarea de cada uno de nosotros alcanzar un punto de reposo en uno u otro equilibrio. Si perdemos nuestro anclaje en el sentido común del día a día, nuestra falta no será la de ignorar parte de nuestra evidencia. Más bien el problema está en que no habremos alcanzado ningún equilibrio real. Esto es un punto importante. Lewis cree que la pluralidad de mundos es un buen equilibrio con el sentido común. ¿Acaso esto equivale a decir que no podremos obtener la verdad? ¿O que la verdad es algo que nosotros creamos y que cada uno de nosotros creará una verdad distinta? Para nada, dice Lewis. Podría ser que ambos llevemos nuestras opiniones a un punto de equilibrio de la manera más cuidadosa posible, tomando en cuenta todos los argumentos, distinciones y contraejemplos. Pero uno de nosotros, al menos, estará cometiendo un error de hecho. Quien esté equivocado dependerá de qué es lo que haga. Esta, precisamente, es la pregunta de este libro. ¿Qué es lo que hay? Así de general. La respuesta de Lewis se dice fácilmente. Hay una pluralidad de mundos. Pero entenderla plenamente lleva tiempo. Cuando terminé la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras hace ya 11 años, estaba convencido de que la era de los sistemas filosóficos había concluido y que la metafísica no importaba demasiado. Era claro que no conocía a Lewis. Jamás lo había leído. Casi nadie hablaba de él, no aparecía en la bibliografía de curso alguno y quienes lo conocían solo decían que era un tipo medio loco, conocido por defender la increíble idea de que hay otros mundos posibles iguales al nuestro. En el doctorado que me tocó transitar, Lewis era un autor obligado. Ahí descubrí que mis ideas habían sido falsas. La era de los sistemas filosóficos no había concluido, ni concluirá, sobre todo mientras existan filósofos como Axel Wallenberg y David Lewis. La metafísica es tan importante como cualquier otra área filosófica, o más quizás, y Lewis no defendía, como yo pensaba, la increíble idea de que hay otros mundos posibles iguales al nuestro. Defendió algo aún más increíble. Para entender lo que defendió conviene hacer un ejercicio de imaginación para todos los que no saben qué es la tesis de Lewis. Supongamos que podemos dividir nuestro mundo en partes: galaxias, sistemas planetarios, planetas, océanos, montañas, valles, ríos, casas, mesas, personas, partes de mesas, partes de personas y átomos. Nuestro mundo es tal que sus partes coexisten, cada una en una ubicación espaciotemporal específica. Esta montaña y esa galaxia están en un lugar y un tiempo específicos y no en otros. Supongamos ahora que cambiamos un poco esa distribución de las partes de este mundo. Por ejemplo, supongamos que la casa que estaba antes en una margen del río, ahora está en la otra. Que el sistema solar tiene 11 planetas y no 8, o que los elefantes tienen una y no 2 orejas. Por cada una de esas nuevas combinaciones de nuestro mundo, obtenemos un mundo distinto. Por ejemplo, un mundo idéntico al nuestro, mismas galaxias, mismos sistemas planetarios, mismos océanos, mismos bosques y valles, excepto porque en él, la casa que estaba en una margen del río, ahora está en la otra. Cualquier recombinación distinta, por pequeña que sea, da lugar a un mundo distinto. Ahora bien, consideremos que también hay otros mundos cuyas partes son distintas a las de nuestro mundo. No están hechos de galaxias, sistemas planetarios, océanos, bosques y ríos, sino de elementos que nos son completamente ajenos. Cualquier recombinación de las partes de esos mundos dará lugar a un mundo distinto. La tesis del realismo modal que defiende Lewis en este libro es la tesis según la cual existen de manera real y concreta
todos esos mundos que corresponden a todas esas recombinaciones posibles de partes de nuestro mundo y de otros mundos ajenos, incluidas las recombinaciones de partes de nuestro mundo con partes de mundos ajenos. Por pequeñas que sean las diferencias entre sí, habrá nuevos mundos. Esa cantidad inmensa, infinita de mundos y partes de mundos es lo que Lewis llama la pluralidad de mundos. Pero bueno, lo más increíble de todo esto fue descubrir que Lewis defiende, además, que esta pluralidad de mundos sirve de algo. Según Lewis, prácticamente todos nuestros problemas con la modalidad, las propiedades, la causalidad, el contenido y demás problemitas filosóficos se resuelven una vez que cuantificamos sobre mundos posibles. Necesidad, posibilidad, causalidad, significado, proposición, creencia y verosimilitud son todas nociones definibles en términos de mundos e individuos posibles. Con el paso del tiempo aprendí a cultivar una mirada incrédula ante esta idea. No puede ser que Lewis tenga razón. Después de todo, como dice el propio Lewis en este libro, el examen apropiado a toda teoría es una simple máxima de honestidad. Nunca propongas una teoría filosófica que tú mismo no puedas creer en tus momentos menos filosóficos y más ordinarios. Al parecer, Lewis, en efecto, creía que había una pluralidad de mundos, los domingos por la tarde. Pero bueno, la mirada incrédula se murió. La vida es grande y puede ser traicionera, y un buen día me puso en una encrucijada entre hacer lo que tenía que hacer para terminar el doctorado o traducir el libro. Así que me puse a traducir el libro. Poco a poco se fue borrando la mueca incrédula, eventualmente desapareció la mirada y la sustituyó una sonrisa que cree más bien en la utilidad de la ficción que en las verdades morales. El cambio fue difícil, pero cada tanto aparecían tesoros invaluables que presentaba el propio Lewis. Tesis que me ayudaban a defender ideas preconcebidas que yo defendía de manera completamente visceral. Por ejemplo, el rechazo a toda filosofía moral. Si fuera posible esto, si fuera cierta esa tesis, tendría que preocuparme, nos dice Lewis, por el bienestar de individuos que habitan otros mundos posibles. Pero pregunta Lewis, ¿realmente me importan los bienes y males de otros mundos? ¿Acaso es una cuestión de deseos? ¿Debería desear que hubiese menos males y más bienes en total a través de los mundos? Sería un deseo ocioso, nos dice Lewis, pues el carácter de la totalidad de los mundos no es una cuestión contingente. No veo por qué debería tener un deseo tan absolutamente ocioso y sin sentido. Hay mejores maneras de pasar la vida, insiste Lewis, que meditando sobre la fortuna de perfectos desconocidos. Para los que pensamos la moralidad en términos de virtud y honor, merecimiento, respeto y estima, lealtades, afectos y solidaridad, los males de otros mundos no deberían parecernos siquiera momentáneamente pertinentes a la moralidad. Por supuesto que nuestras metas morales son egocéntricas, insiste Lewis. Lo mismo para los que piensan la moralidad en términos de reglas, derechos y deberes, o en términos de obediencia a la voluntad de Dios. El realismo modal trastorna una ética verdaderamente universalista. Lo que se derrumba es una ficción filosófica, no menos remota del sentido común que el realismo modal. Una ética de nuestro propio mundo es ya suficientemente universalista. En efecto, me atrevo a decir, dice Lewis, es ya demasiado universalista. Es una traición a nuestros afectos particulares. Voy a tener que cortar muy pronto esto porque ya no estoy pasando el tiempo. Hay muchas cosas más interesantes. Así como se rechaza una ética universalista, se rechaza también afirmaciones metafísicas universalistas. Y a lo largo del libro uno va descubriendo cosas, pedacitos muy interesantes que se conectan con todo, y todo pasa por cuantificar sobre mundos posibles. Con tanta motivación es difícil no seguir, y así, más tarde que temprano, uno termina de traducir el libro. Este libro está lleno de verdades del estilo que acabo de mencionar, expuestas con una claridad sorprendente, acompañadas de una argumentación que aprisiona y una gran honestidad intelectual. Si aparece una que otra falsedad, lo confieso, es meramente accesoria. Si quieren comprender qué tiene que ver la causalidad con el contenido mental, la metafísica modal con la verdad de la ciencia, o la moralidad con la metafísica de propiedades, lean el libro. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar
establecer una suerte de discusión sobre temas que aparecen en este libro. Empezamos con Axel, algunas preguntas, tenemos varios temas. ¿Quieres...? Hay algo que tú mencionaste que me gustaría preguntarle su opinión a mis colegas, que lo que pensaste creo que la primera cosa sorprendente es que es un libro, y eso pues va a sonar un poco raro, pero la verdad es que el tipo de filosofía que nosotros hacemos, hay muy pocos libros, ¿no? Y aparte tienen muy mala fama los libros, ¿no? Se piensa que la filosofía el aforismo es demasiado pequeño y el libro es demasiado largo y hay que hacer algo como en medio, precisamente porque lo que queremos es tener unas tesis filosóficas que estén muy bien sustentadas. Entonces, pues aparte tienen que ser como que claros cómo están vinculados las razones que damos para explicar algo. Entonces, cuando tenemos un libro, comúnmente es una de dos. O bien lo que tenemos en realidad es un artículo inflado, un artículo con demasiados detalles, o lo que tenemos es una cosa muy ambiciosa, ¿no? Es decir, una tesis muy importante que tiene muchas consecuencias en muchos niveles metafísicos, epistemológicos, son cosas muy complejas. Y efectivamente tiene razón lo que decía Eduardo, de que esto, aunque no ha desaparecido completamente, cada vez es menos común que alguien se atreve. Depende de muchas cosas tienen que funcionar para que la imagen que nos está dando Lewis de la teoría de los mundos tenga sentido. De tal manera que si un cliente pues, no quiere correr el riesgo, no quiere correr el riesgo que le digan, bueno, mira, a fin de cuentas, en este libro Lewis termina defendiendo cosas muy raras, ¿no? Ya mencionó Eduardo algunas, pero defiende el mainomnianismo, por ejemplo, que es esta idea de que hay cosas que existen y otras cosas que realmente existen o que existen las de veras, las más posibles. Defiende un relativismo acerca de lo que es verdadero. No hay cosas que son verdades en absoluto, sino solamente nuestras verdades, que no es el relativismo que ya criticó Eduardo en la cita de Lewis, pero cosas muy, muy, muy complicadas que efectivamente, como tiene razón Eduardo, Lewis es muy honesto, pues tiene que reconocer que esas son como las consecuencias de su posición, de tal manera que uno tiene que comprarlo todo. Bueno, no sé, si uno tiene que comprárselo todo, o si puede uno decir, bueno, me gustó la sección 1.8, pero ya la 1.9 ya no tanto. ¿Cómo nos enfrentamos ante un trabajo de filosofía, digamos, de esta pretensión? Es una palabra que suena feo, pero sí, de esta pretensión, ¿no? de esta complejidad. Entonces, esa es mi pregunta para mis colegas. No sé si lo comparten. Sí, quería reaccionar a lo que tú decías, ¿no? Y la cosa que me llamó más la atención es cuando dijiste, cuando hay un sistema filosófico o una tesis en general que quieras defender, el punto más débil de tu defensa es donde normalmente se va a lanzar la objeción, ¿no? Y ha sido durante mucho tiempo un problema en filosofía en general, pero en la metafísica en particular. O sea, cuando se proponía una tesis metafísica, digamos, Dios existe, o la mente es idéntica al cuerpo, o no idéntica, etcétera, etcétera, lo que se hacía en la metafísica tradicional era, bueno, armamos un argumento deductivo, ¿sí? Donde hay la tesis que es la conclusión y hay un número de premisas que supuestamente yo acepto y ustedes aceptan, y tratamos de mostrar que la tesis se sigue deductivamente de las premisas, ¿no? Entonces, si yo creo en las premisas, tengo que creer en la conclusión que las tesis. Obviamente, lo que pasa en el mundo real es que siempre hay alguien que dice, no, esta premisa es falsa, ¿no? Entonces simplemente hay que mostrar que al menos una de las premisas es falsa y el argumento no es sólido y nadie va al final a creer en la verdad de la tesis, ¿sí? Este ha sido un problema constante durante la tradición metafísica, y lo que pasa en este libro
Y en mucha de la tradición metafísica más reciente es muy distinto. O sea, no hay verdaderamente un argumento deductivo a favor de la tesis principal, que es existe una pluralidad de mundos concretos. Eso no es lo que hace Lewis. Lewis propone un argumento abductivo. O sea, supongamos que existe una pluralidad de mundos. Yo te demuestro que bajo esta premisa se puede solucionar toda una clase de problemas. Entonces yo voy al final a decir, hay buenas razones para aceptar mi teoría porque se puede hacer mucho trabajo, se resuelven problemas, se entienden nociones que antes no se entendían, etcétera, etcétera. Y en este sentido el método de la metafísica contemporánea es mucho más parecido al método científico que la metafísica anterior. En la ciencia hay datos, se trata de explicar estos datos, se propone una teoría y se muestra que si la teoría es verdadera, se pueden explicar los datos. ¿Sí? Entonces, según yo, más allá que los contenidos y las tesis específicas que se plantean en este libro, algo muy importante es una digamos, revolución metodológica, o sea, el uso de razonamiento abductivo en la defensa de tesis filosóficas. Y eso es algo que cuando él publicó este libro no era la norma, y en el debate contemporáneo metafísico sí es la norma, o sea, casi todos razonan de esta manera. ¿Alguien? Sí, estoy de acuerdo con Alessandra. Porque, bueno, Eduardo citó un pasaje, no sé si lo citaste finalmente, pero sí estaba en tu texto, en donde Luis pone claro, o sea, tiene muy claro qué es lo que él está haciendo. Lo que él está haciendo no es construir un argumento deductivo o definitivo en algún sentido a favor de su tesis de la pluralidad del mundo. Lo que él está haciendo es presentar una tesis, ¿no?, metafísica que tiene mucha utilidad y cuya viabilidad no debe medirse en términos de el balance que hay entre los beneficios que esta tesis propone y los costos que hay que asumir para aceptarla. Y todas las críticas que Luis hace a las versiones alternativas a suya, a las teorías alternativas a la suya, son del mismo tipo. No son argumentos decisivos, definitivos en contra de ellos que las saquen de circulación, sino son argumentos que se concentran en un punto específico y dicen, esta tesis es peor que la mía porque no tiene este beneficio. Y tampoco tiene este otro, y tampoco tiene este otro beneficio teórico. Quizás puede ser tal vez un poco más, de obtener menos costos, pero no tiene los beneficios teóricos. Entonces, digamos, toda la discusión de Luis es en términos de proponer una tesis útil y muchos otros elementos de la tesis. Algunos pueden rechazarse, pero digamos, la utilidad o el valor de la propuesta de Luis está en que puedes criticar el punto más débil de la teoría, que obviamente es la tesis de que existen una tesis central. Obviamente, bueno, hay muchas cosas, pero digo, la mayoría de la gente, casi nadie cree que hay una pluralidad de mundos, ¿no? La mayoría de la gente cree que hay un mundo nada más, el universo donde vivimos. Y después, me gustan mucho las cosas que dice Luis sobre o las aplicaciones que hace Luis de la tesis de la pluralidad de mundos a la semántica, a la metafísica en general, a la ética, pero lo valioso es... Pensarás que toda teoría que tiene más ventajas que desventajas es una buena teoría, es una teoría verdadera. Todo esto tiene que ver con la honestidad de Luis, es tan detallada como el libro. Luis mismo, el libro está dividido en 4 partes. La primera parte es la propuesta principal, la segunda parte es una sección en la que toma en cuenta las críticas más importantes, en la tercera discute las alternativas que existían en los 80s, las refuta o da argumentos en contra, como dice Edgar, y después entra una discusión profundamente metafísica de la que después podemos hablar en la mesa, pero a lo que iba es al final de presentar la primera parte con la teoría de Luis, justamente se preocupa por gente como Axel y dice,
Primero, creo que la teoría funciona. Y segundo, el único problema que yo veo, dice Luis, es que me haya equivocado en pensar que todas las partes funcionan bien. Estoy de acuerdo en que puede haber cosas mal, pero no es que la tesis esté mal. Lo que está mal es que tal vez mi teoría de la causalidad no funcione, tal vez mi teoría de las propiedades no funcione, tal vez mi teoría del contenido no funcione. Y eso lo admite. Ahora, ha tomado mucho tiempo demostrar que esas cosas están mal, y la postura generalizada contra Luis es más bien la de la incredulidad. Nadie puede creer que haya una pluralidad de mundos igualmente reales. Yo quería preguntarle a Alessandro, ¿cómo crees que podría responder el realista al escéptico? Sí, este segundo libro es el problema principal para los que empiezan a leer este libro. O sea, el problema es, bueno, si suponemos todos estos mundos, entonces se resuelven todos estos problemas, ¿sí? Pero la reacción principal es, si todos estos mundos no existen, entonces, ¿por qué estamos haciendo todo eso? Esta no es solamente en realidad la reacción de los que empiezan a leer Lewis, sino de los filósofos profesionales. Lewis mismo dice, cuando yo empecé a difundir mi idea, la gente me miraba con una mirada incrédula, ¿sí? La mirada de quien dice, estos mundos no existen, ya con eso. Y según yo quiero tomar el toro por los cuernos, y mi tesis es que esta idea no es tan loca o absurda como se podría creer. Esto no significa que yo sea un realista modal, ¿okay? Pero voy a contar una pequeña historia. Hay un problema en cosmología, entonces, las condiciones iniciales del universo, o sea, inmediatamente después del Big Bang, tienen que cumplir con unas condiciones muy estrictas y muy improbables para que el universo sea un universo que permita la existencia de vida. ¿Sí? Entonces, el problema es, ¿por qué estamos en un universo con vida? Si era muy probable que las condiciones iniciales fueran tal que no iba a haber vida. ¿Okay? Y hay varias respuestas, pero una respuesta que ha ganado cada vez más atención en el debate cosmológico contemporáneo es la hipótesis del multiverso. Y la idea es que con el Big Bang no se ha creado un universo, sino un multiverso, o sea, una pluralidad de universo. Piensen en eso como una espuma, ¿sí? Y cada burbuja es un universo. ¿Okay? Y cada burbuja, cada universo tiene condiciones iniciales distintas. Entonces, en cada manera en la cual el universo pudo empezar, hay un universo que de hecho empezó así. Y eso resuelve el problema del fine-tuning. O sea, ¿por qué hay vida en el universo? Porque hay todos estos universos, incluso uno que empezó en la manera en la cual se creó vida, y nosotros estamos ahí. ¿Sí? Entonces no hay una disolución más que una solución al problema. Okay. Ahora bien, supongamos que la hipótesis del multiverso es verdadera. ¿Es esta un ejemplo de realismo modal? Eso depende de la forma de este multiverso. Si estos universos están espacio-temporalmente desconectados, entonces cumplen con la definición de multiverso lewisiano. Esto no significa que cumplan con todas las condiciones que Lewis impone sobre el multiverso, ¿sí? Pero al menos cumple con la condición de que existe una pluralidad de mundos concretos, que es la parte más increíble. ¿Okay? Y supongamos que están espacio-temporalmente conectados, entonces ya no serían mundos en el sentido de Lewis, porque según Lewis, por definición, los mundos distintos están espacio-temporalmente desconectados. ¿Okay? Pero ese no es un problema tan grande, porque lo que Lewis plantea como definición de mundos distintos, quizá ni siquiera necesitaríamos una definición explícita de qué hace que dos mundos sean distintos. Simplemente deberíamos estudiar empíricamente cuáles son las condiciones de demarcación entre mundos. Okay.
Entonces todo esto para decirnos que en realidad la hipótesis del multiverso, la teoría de mundos concretos, no es tan loca y se toma en serio no solamente en filosofía, sino también afuera de la filosofía, y podría ser que bajo algunas condiciones la hipótesis lewisiana sea consistente con teorías físicas. ¿Okay? Una pregunta más. ¿Alguna alternativa cercana a Lewis para explicar suficientemente los juicios morales o las verdades morales, presuponiendo que crees que haya verdades morales, o tal vez no crees que haya verdades morales? O, de manera más resumida, ¿hay modalidad de rey? ¿Cómo es que la hay? Bueno, pero no soy un realista moral, no creo que haya una pluralidad de... Alejandro tiene razón. Pues una broma, hay gente loca por... Pero no es cierto, no, es una tesis física, tomamos seriamente en el doctor. Pero claro, digamos, una de las ventajas del realismo moral es que es económico en algún aspecto, es económico ideológicamente, el número de conceptos básicos que se proponen, y también ontológicamente, al menos cualitativamente. Hay simplemente, lo único que acepta son dos tipos de los individuos y los conjuntos. Y con eso hace absolutamente construye todos los mundos a partir de eso. Y él cree que es más económico que estar con definitivamente propiedades, esencias, otras contenidos. Y bueno, la teoría de Lewis, la posición de Lewis, está en necesidad. Es la única respuesta sistemática a todas estas cuestiones metafísicas, semánticas, con base en el discurso del mundo posible, o en apelar a hablar del mundo posible, que yo creo que es difícil superar o llegar a éxito. Entonces, las teorías que a mí más me gustan sobre el mundo posible son aquellas que se han llamado ficcionalistas, en tanto que aceptan muchas o todas las cosas que dice Lewis en el libro, pero rechazan aceptar la existencia del mundo posible concreto, universos rechazan aceptar la existencia de una pluralidad de universos como el separados o desconectados espacio-temporalmente, como Alejandro. Y bueno, en cierto sentido, estas posiciones y otras posiciones como las posiciones agnósticas son parasitarias de Lewis, no son posiciones que quieran desarrollar toda una teoría alternativa a la de Lewis para tener al menos una buena parte de los históricos que tienen la posibilidad sobre el mundo posible, sino que quieren aceptar todo lo que dice Lewis, menos las entonces, ellos han considerado que no es necesario desarrollar una teoría completamente alternativa a la de la evolución. Está bien esa, pero vamos a desarrollar ciertas estrategias para reforzar la existencia del mundo. Hoy la estrategia clásica de los finalistas es la paráfrasis. Cuando tienes oraciones como hay una pluralidad de mundos, o hay un mundo donde existe un mundo parlante, que Lewis aceptaba como verdadero, ellos lo quieren aceptar también, pero bajo ciertas ellos creen que el contenido de esta oración no es ese, sino el contenido es, de acuerdo con la ficción tal, o la ficción de Lewis, hay un mundo en donde hay un mundo parlante. Y entonces, ellos creen que es verdadero. ¿Qué crees que funciona? Pues yo creo que tiene bastantes dificultades, pero yo creo que para mí si no me convenzo de que hay una pluralidad, que me convencería más de eso que yo actualistas o sustitucionistas como discute Lewis en su libro, si no me convencería de eso, me convencería más de algún tipo de referencia, o de paráfrasis, o algún tipo de estrategia donde se quiere evitar el posible, pero aceptando la mayor parte de los hay que ser luciano.
Hay algo Que sí, te ofende. No, que es difícil de entender, ¿no? Ah. Y por supuesto que hablar de mundos posibles, igual que hablar de posibilidades, es muy útil para entender lo que de hecho existe. Pero creo que todos los que estamos acá abajo, y algunos de los que están arriba, cuando decimos que algo es real, eso excluye que sea posible. Que sea meramente posible. Que sea meramente posible. Entonces, cuando digo que algo es real, entonces es otra categoría. ¿Qué es lo que está proponiendo Lewis con su realismo? ¿O qué se sigue de la tesis realista de Lewis? Que no hay diferencia entre posibilidad y realidad. Efectivamente. ¿Cómo no? Nada más una acotación. He escuchado varias veces el término concreto, mundo posible concreto, y parecería que con el concreto se quiere explicar qué se entiende por real. Y quiero decir que no me gustaría esa respuesta. No, Okay. no. Ok, entonces, porque puede ser lo más detallado posible y seguir siendo una posibilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿está diciendo que no hay diferencia entre lo posible y lo real? Sí, efectivamente. A lo que me gusta es, por eso me gustó mucho la sección esta de 1.9, donde termina y llega a esta parte, porque efectivamente, tradicionalmente nosotros pensamos que hay una diferencia a nivel metafísico, el tipo de cosas que somos nosotros, las cosas que podemos ver, que efectivamente son verdaderas, y las cosas que son meramente posibles, ¿no? Eso es la intuición básica. Y en gran parte una de las consecuencias fuertes de su posición es que no, que eso es un error, o sea, no hay, o sea, creo que eso es parte de lo que estaba insistiendo Edgar. Una de las ventajas de esta posición es que solamente hay un solo tipo de cosas, las posibles. Entonces, ¿qué es lo que distingue a las que llamamos? Bueno, pero una objeción, 1,000 pesos posibles y 1,000 pesos reales. Yo prefiero los reales, no nada más los posibles. Exactamente. No, parece, Pero algo importante, perdón, la distinción que tú haces entre lo real y lo posible la hace Luis entre el mundo actual y los demás. Obviamente te importan más los 1,000 pesos actuales, que son los que tienes aquí, que los posibles que están en otro mundo, principalmente porque nunca vas a poder tener acceso a esos otros 1,000 pesos. Pero quien está en ese otro mundo, le importan más esos 1,000 pesos que los tuyos. Sí, o sea, que el término posible y real es relativo a un. Es una diferencia de ubicación. Pero es igual, como a ti te importan los 1,000 pesos que tienes en tu bolsa, pero no los 1,000 pesos que tiene un chino que viaja a México en tu bolsa. Es decir, es solo una diferencia de ubicación. Que es posible, tú eres realmente posible con respecto a otros habitantes de otros mundos. Perdón, Axel, te interrumpo. Porque no eres parte de su mundo. ¿No? Entonces, lo que es de hecho existente es lo que es parte de su mundo. Pero en cada mundo hay diferencia entre real y posible. No. Todos los mundos son reales. Y la diferencia es entre actual y no actual, y esa diferencia es como la diferencia entre estar aquí o estar en tu casa. Sí, o sea, la diferencia que tú llamas entre real y posible sí existe, pero no es la diferencia entre lo que es real y lo que todo No es una real. diferencia metafísica, Ajá, es una diferencia de ubicación en el espacio lógico. Es una disputa meramente verbal. Sí, pero Pero el público sigue incómodo. Tenemos más preguntas, una allá y luego acá. Yo entiendo que el libro de Luis, si le compras la tesis sólida, explica un montón de cosas como ya mencionaron todos, ¿no? Pero no podríamos, supongo que yo te digo que puedo explicar qué es la moralidad y muchas cosas más sobre el universo, el origen del universo, y supongo la existencia de Dios. ¿Por qué no debería yo no lo voy a defender y voy a escribir un libro sobre eso, pero por qué supongamos que algún filósofo quisiera explicar todas estas cosas complicadas, apelando a la existencia de algo tan objetivo desde varios puntos de vista como Dios, en lugar de la existencia de una pluralidad de mundos concretos conectados causalmente. ¿Por qué no diríamos a esta persona, lo que le decimos a Lewis, wow, debería explicar todo? Justo apuntas a la gran diferencia entre Lewis y los teóricos del diseño inteligente. Los teóricos del diseño inteligente no han demostrado que no se puede hacer eso sin postular la existencia de Dios. Y de hecho la ciencia demuestra que eso es así. En el caso de Lewis, lo que él
insiste, y esa es la disputa, es en que no puedes hacer eso sin postular la existencia de mundos posibles. Esa es la gran diferencia. En términos simples, los mundos posibles son indispensables teóricamente, Dios no. Y esa es toda la diferencia que necesitas. ¿Puedo decir algo rápidamente? O sea, según yo, esta es una mala analogía. Esa es un tipo de analogía que se hace también en filosofía de la ciencia. ¿Por qué tengo que postular electrones cuando puedo postular Dios para explicar algunos fenómenos? Hay una diferencia muy clara. Si yo postulo electrones y una teoría para electrones, te digo exactamente por qué está pasando algo. Y si postulo Dios, digo ¿por qué? Porque Dios quiso así. Y lo mismo si llueve, ¿por qué llovió? Porque Dios quiso así. Y yo